Bueno, a ver. Más o menos, ¿qué estuvieron viendo ustedes de las filminas en general? Yo leí la primera parte nomás. Yo vengo más que nada a escuchar y a ver qué onda. Bien. Yo lo que quise hacer con esto es, como en sí creo que van a arrancar la clase que viene, más o menos empezar a ver un par de cosas porque, bueno, es una materia media pesada, es contenido nuevo y, bueno, está piola debatirla entre un par de personas, digamos. Sí, sí. Eh, bueno, yo en sí lo que estuve sacando en común fueron algunos conceptos de esto, digamos, de la primera filmina. Más que nada acá lo más importante es, bueno, como digo, las primeras filminas que explica más o menos cómo son los datos con el contexto. Eh, bueno, lo de la abstracción es importante. Yo justo le comentaba a un par de chicos que el tema de la abstracción es importante porque no solamente la van a usar para estructuras, sino también en metodología y objeto es como que es un concepto fuerte. Eh, Dan un requerimiento de la vida real y tenés que saber modelarlo. En estructuras en general lo importante es tratar de modelar datos, o sea, para guardar una base de datos a través de entidades. Eh, en objetos esas entidades son clases y, bueno, después metodología será otra cosa de acuerdo al modelo, digamos. Aparte de la abstracción esa que decía David, que la vemos en objetos, aparece en el texto. En la lectura obligatoria, la primera, hay una de esas abstracciones que no me acuerdo ahora cuál es, que habla de las clases de clases. Que tira el ejemplo de persona, y tira el ejemplo de doctor, y tira el ejemplo de abogado, ¿viste? Claro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, lo importante es eso más que nada. Digamos, lo que hace la cátedra de estructuras trata de dar ese enfoque, pero orientado a los datos, porque en realidad el objetivo final de todo esto es crear una base de datos. En esta materia no se ve eso, pero el objetivo final es que vos tengas un conjunto de ejemplares, que lo explica más abajo acá. Este, que eso esté dentro de una base de datos y después se hagan una especie de consultas para ver si tal ejemplar está en esa base de datos, digamos. Sí, acá explica un poco de eso. Digamos, yo de la primera parte que saqué, bueno, lo que les decía era el concepto de datos e información, que esto que, o sea, un dato por sí solo no significa nada, sino que en realidad necesita una especie de contexto, de interpretación. Bueno, en este caso el ejemplo del año. Eh, Después lo que saqué fue, a ver, bueno, sí, después cuando empieza a explicar un poco lo de la parte del modelo de datos, eh, claro, bueno, esto mismo, porque también una de las cosas que se parece mucho a objetos, esto es que los ejemplares es lo que sería una instancia de lo que es una entidad de una clase. Una instancia es cuando vos le das el alta a esa clase y en vez de ser una clase se transforma en un objeto. Por ejemplo, una clase es una persona o una entidad es persona y un objeto es ya los datos personales de esa persona cuando se le dio el alta. Eh, depende de los atributos que tenga y las características. Por ejemplo, si una persona o una entidad persona tiene nombre y apellido y, por ejemplo, DNI, un ejemplar o una instancia sería, bueno, no sé, eh, Juan Duré y su DNI, digamos. Y que cada objeto, o sea, cada instancia tenía que tener como una identificación única, que Que- sea distinto de todos, al menos. Claro, sí, sí, eso sí, sí, eso está un poquito más abajo, sí. Que, que lo más importante de todo cuando uno crea una entidad es tratar de que tenga sí o sí un identificador principal, que eso ya va un poquito lo que es ya dentro de la parte del DERE.
Eh, a ver. Acá da un ejemplo de alumnos. Pero bueno, justo acá no habla sobre el identificador principal, pero el ejemplo que pone tiene un identificador principal que es esto justamente. Esto, digamos. O sea, no puede haber más de un ejemplar que... ¿Cómo? El número de libreta que no se puede repetir. Claro, no se puede repetir, exacto. Sí, sí. Porque, a ver, podría haber dos personas que se llaman igual. Eh, pueden estudiar lo mismo, que esto es lo más común que se repita. Y bueno, pueden haber nacido el mismo año, pero lo que sí va a ser único va a ser el LU, digamos. Entonces, bueno, acá en el ejemplo este no lo decía como identificador principal, sino era una característica más. Después esto, lo que explica acá, para el DERE no va a interesar mucho, o sea, cómo... O sea, decir, bueno, el número de libreta, cómo va a ser el número de libreta. Eso también es más para... Creo que ya para el lenguaje de datos, que acá no vemos eso. O sea, que el número de libreta, o sea, establecer una especie de dominio, digamos, acá. Que no pongan cualquier fruta. O sea que es muy abstracto todavía. Claro, exacto. Exacto. Vos asumís que el número libreta, bueno, va a ser un número de 6 posiciones. O sea, porque nosotros, o sea, lo que vemos es en realidad más que nada lo que es el DERE y esas cosas. Acá Era cuando... como el marco global que decía el texto, no me acuerdo cómo decía. El global, el externo, el interno, ¿viste? Ah, en la lectura obligatoria, decís vos. En la lectura también decía eso de que hablaba del global, que no me acuerdo si era marco o lo que sea, Ajá. que hablaba directamente, como decías vos, de que si vos dices el nombre, decís que es que son, qué sé yo, 12 caracteres, por ejemplo, como máximo. Si es un número de libreta o el número de legajo son 6 números. Claro, sí, sí. O No va tan bajo sea, nivel. eso a nivel de DERE, eso mucho no interesa. Después va a haber algunas cosas que se llaman regla del negocio, que después les voy a dar un par de ejemplos que tengo de algo escrito del año pasado, de cuándo interviene lo que es una regla del negocio. Pero para esto para a nivel de DERE es abstracto. O sea, esto lo que muestra acá, esto es más a nivel creo que es no sé si ya del SQL o no sé, de la base de datos. Que vos tenés que aclarar cuál es el dominio del atributo, digamos. Que sería esto. Eh, bueno. Bueno, esto más o menos explica lo que es como el, el contenido de la materia con la correlativa, básicamente. Acá, digamos, explica bastantes cosas de lo que es, bueno, acá lo del DERE y eso. Pero acá esto lo de diseño lógico temprano y todo eso para el DERE mucho como que todavía no importa, eso es para más adelante. Yo de esto de acá no noté nada. Yo lo noté como si fuera un ciclo de cómo se trata la realidad para llevar al almacenamiento, pero bien por arriba, porque como dijiste vos, es como que escapa un poco de lo que vamos a ver ahora. Claro, No sí. tengo idea de cómo viene. Claro, o sea, más que nada esto, lo de diseño lógico y temprano, creo que estas cosas es el diseño que en general se va a tener durante la materia. Y después acá habla algo de refinamiento y normalización, que normalización es un tema de un par de más clases más adelante. O sea, no interesa todavía en el modelado del DERE cómo se normaliza. Claro, claro. Eh, bueno, bueno, esto es literalmente todo base de datos. Aunque esta parte de acá que dice organización de los archivos de índices y de datos, esto sí, también se ve más adelante, creo que se ve después de normalización, que sería el sistema de archivo más índice, pero todavía eso es independiente del DERE, digamos. Bueno, después están las RIR, que esto es lo que sigue después del modelo, así que esto todavía no interesa. Y bueno, esto sí, acá es donde arranca lo importante, digamos. Bueno, acá da un par de definiciones, que esto mucho no importa.
Bueno, acá esto es como que vuelve a explicar todo lo mismo. Es como que este modelo se adapta a todo lo explicado anteriormente. Lo de la abstracción, de cómo interpretar los datos, cómo mostrarlos y eso. Y dice que lo más importante del MERE es que tiene una fácil adaptabilidad después para pasarlo a una base de datos. Bueno, y acá es donde arranca lo potente, por así decirlo. De esto, de estos tres conceptos, ¿entendieron bien cómo era la idea? Sí, creo que sí. Che, Juan Rao, se te escucha abajo el micrófono. Ahí. A ver, un poquito más, no sé. Hola. Sí, ahí se escucha un poco más fuerte. Sí, creo que eso eh, fácil de entender. Entidades, relaciones y los atributos. Bien. Eh, las relaciones entre las entidades. Mm, Después creo que habla de conjunto de entidades. Vendría a ser como el conjunto de todas las entidades sería como alumno, tipo lo que vos hablabas. Y las relaciones que hay entre dos entidades. Por ejemplo, alumno y materia, una relación podría ser pulsar. claro. Sí, sí, eso es el concepto más importante. Que es pensar el modelo como, sí, como que hay una interacción entre clases y bueno, cada clase tiene su conjunto de atributos. Eh, o sea, lo más jodido de este DERE, digamos, son las relaciones. Es cómo extraer las relaciones entre las entidades. Eso es lo más jodido de todo. Porque, bueno, en la primera filmina no explica prácticamente las relaciones, pero en la segunda filmina es como que empieza a explicar los tipos de relaciones que puede haber y todo eso y se empieza a complicar un poquito. Que es a mi gusto, es lo más jodido bueno, de este concepto, digamos. Sí, y no sé si es así, pero lo que yo pienso es que sin ejemplo es como que no se entiende bien cómo, o sea, cuando aparezcan los ejemplos ahí vamos a decir esto es una relación. Sí, sí, o sea, lo que tiene el concepto de relaciones, capaz que cuando vos empezás a plantear un problema, a veces medio como que estás en duda, es que si entre dos entidades hay, no sé, o hay una relación binaria o puede ser que aparezca otra relación y sea ternaria. También hay que ver si hay algo de lo que es herencia o creo que no sé si es agregación, asociación, ahora no me acuerdo bien, porque la segunda filmina no la leí, pero empiezan a jugar un montón digamos, de relaciones distintas que es como que a veces la abstracción cuesta, digamos. Claro, en este caso, acá justo se ve que el cursa es una relación binaria porque tiene dos, digamos, tiene dos líneas acá, que esto conectarían a dos entidades. Y esta la de utiliza, acá se ve que justo es una ternaria. Y hay un área, Sí, exactamente. Sí, sí. Las unarias son, por ejemplo, no sé, eh, imagínate una acción, no sé, una persona que trata con otra persona, por así decir. sí, ¿Sí? Eh, eso en sí vos siempre pensás que en realidad las relaciones se dan entre ejemplares, ¿sí? O sea, entre las instancias de la entidad, no entre la entidad pura. Entonces imagínate que Juan Pérez puede tratarse con, no sé, con Juan Fernández, por así decir. O sea, ahí sí habría relaciones unarias. Exactamente.
Y bueno, si estuviste viendo también un poco de lo que son las cardinalidades, la pones una sola vez. Porque se supone que si una persona tiene una acción con otra persona, la cardinalidad van a ir de la mano. O sea, va a ser para una sola. Ok. Ahí Juan está escribiendo, no sé qué onda. Ah, se unió el Pedro. Está bien. Sí, pero no está en el canal de voz el chabón. No sé qué está haciendo. Ah, está bien, está Está volando por ahí. bien. Bueno. No sé en qué parte estamos clavados ahora igual, porque tiraron conceptos que no, o sea, no los supe unir en la filmina. ¿En qué parte estamos ahora? Ah, no, estábamos en la primera parte y justo o sea, en esta parte de lo del Dere y justo Juan me preguntó si puede haber relaciones unarias. O sea, que una entidad se relacione con una misma entidad. Creo que se dice recursiva, ¿no? Como que vos metés persona y metés la relación al costado y vuelve a persona de vuelta, como decías vos. Claro, o sea, uno en el diagrama pareciera que fuera recursivo, pero no es que en sí sea recursivo, sino como que en realidad lo que le decía Juan es que en realidad cuando vos en el modelo marcás las relaciones que hay entre entidades, en realidad lo que se terminan relacionando son las instancias de los ejemplares, de las Claro. entidades, digo. Una instancia de persona se puede relacionar con otra instancia de persona. Exactamente. Sí. Eso mismo. Ah, y ese sería un área acá. Claro, eso sería un área. Claro. Sí. Ah, perfecto. Exactamente. Bueno, acá explica un poquito más de entidad. ¿Qué más anoté yo de entidad? Claro, sí. También dije que... Ah, que esto es importante, que a la entidad en general se la identifica con un nombre en singular. Y algo importantísimo, que esto en realidad esto es clave no solamente para estructura, sino para objeto y metodología, que no llamen a una instancia como entidad o clase. O sea, nunca pongan, no sé, que la entidad se llame Juan. Es gravísimo ese error. A menos que sean todos Juanes. No, incluso, Claro. no, pero eso no lo puedes saber. Eso no lo puedes saber porque se supone que el que le da el alta a la entidad puede ser alguien que cargue una base de datos. Eso no lo puedes saber. Claro. O sea, no sé, qué sé yo. Tendría que venir el requerimiento que te diga, che, mirá, esto está modelado sí o sí para que sean todos Juanes. Pero, qué sé yo, onda. En general se tiene que abstraer bueno, ¿qué es Juan? O quién es Juan, una persona, digamos. O sea, es gravísimo ese error. Siempre tiene que ser algo global, digamos. Claro. Eh, Puede ser un rol también, digamos. O sea, no necesariamente tampoco se abstraigan demasiado al punto de que, no sé, por ejemplo, si hay están hablando de un concurso de juegos y saben que hay participantes, que la entidad no se llame persona, no, es un participante y punto. O sea, porque lo que es el universo del discurso, que no sé si lo leyeron, en el universo del discurso no importa una persona en sí, sino lo que importa es el participante. Ya después, si el universo de discurso estamos hablando, no sé, del planeta o de todas las personas del mundo, ahí sí, esa persona, ese participante se abstrae más arriba como persona. Claro, claro. O sea, Para tener una abstracción, pero hasta cierto punto. claro, sí, o No ser tan sea, abstracto como... claro, está muy limitado a lo que es el universo del discurso, que el universo del discurso es es la situación de la vida real. O sea, uno no puede modelar un dere sin antes definir lo que es el universo del discurso, si no, no tiene sentido.
porque, o sea, digamos, otro de los detalles que esto está más adelante, bueno, acá lo explico, el identificador principal, bueno, acá esto es lo que estábamos hablando, claro, esto es una de las cosas más importantes porque hay que definir antes el universo del discurso, que uno de los problemas que pueden existir en el MERES es la decisión si un concepto se modela como una entidad o no. Bueno, el ejemplo está perfecto, está acá en esto, digamos. O sea, un color literalmente se puede pensar como una entidad, en donde el identificador principal puede ser el nombre, o no sé, o sea, puede tener algunas propiedades, como dice ahí, o algunas características, ahora no se me ocurren, capaz que no es un justo color, pero Si el hecho sonó, si es opaco, por ejemplo. La idea claro, es adaptarse al contexto en el que estés. Exacto. sí, yo lo que puse, acá, claro, acá yo puse un ejemplo. O sea, un profesor puede ser pensado como un atributo de una entidad materia, pero también puede pertenecer a un conjunto de entidad profesor, que los instancien por DNI, nombre y apellido, fecha de nacimiento, etcétera, donde se requiera para otra índole. Bueno, la índole que yo ahí puse es lo que es el universo del discurso. O sea, la clave es antes decir en, no sé, en dos o tres renglones o en algunos tips qué sería el universo del discurso y cuáles son las consideraciones. Bueno, pues esto... Félix. Buena gente, ¿cómo andan? Félix, llegaste. Buenas. Se escucha bien. Llegamos aquí, ¿no? Mira. ¿Pudiste Habla, solucionar? Félix. Cuando tengan algún problema, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah, perfecto, perfecto, viste, acá el tema de Linux está a full. Ah. Che, igual ya estoy grabando, así que por lo que te perdiste después lo escuchás si querés. Más o menos estábamos hablando de los primeros conceptos que habíamos visto, digamos. ¿Grabando la pantalla también o solo el audio? Estoy grabando todo, o sea, digamos el clip, por así decir, o sea, audio y video. Audio y Cosa. imagen. Bueno, después, bueno, acá hablaba de algunas propiedades, o sea, de entidades, pero es más o menos de lo mismo que estamos charlando, sí, digamos que tiene sentido que exista, pero tiene sentido que exista en el universo del discurso. Yo creo que más por ahí va. Bueno, lo del identificador principal, que es la segunda propiedad. Y bueno, lo tercero es más de lo mismo también, que es como que tienen que tener las mismas propiedades. Y las mismas propiedades significa que tengan las mismas características. Es como que... no sé, es una definición media redundante, digamos. Bueno, y acá dice algunos peros, digamos. Bueno, después acá dice cómo hacemos cuando existen ejemplares iguales. ¿Qué se les ocurre ahí? O sea, iguales de que tienen las mismas características, todas las mismas. Exactamente las mismas. Pero va a tener un identificador, ¿no? Único. Claro, pero vos imaginate, no sé, te doy un ejemplo, que tengas un contexto en donde vos le sacás las características a una persona y no tiene como una especie de, no sé, de identificador principal. Capaz de persona no, si no hablo de una entidad, no sé. Imagínate que sea un... No sé, imagínate que sea un auto sin patentar, ponele. Por ejemplo, que la patente vos no la tengas en cuenta. ¿Cómo distinguís vos al auto de otro si es exactamente el mismo, digamos? O sea, imagínate que por algún motivo, o sea, te quieran agregar, digamos, dos ejemplares que sean iguales.
sea, a mí se me ocurre que una de las soluciones puede ser que si esa entidad no tiene una especie de identificador, o sea, digamos que por algún motivo no se le pueda no se lo puedo diferenciar con otro, es forzar a que tenga un ID de alguna forma. O sea, estaría mal de que suceda este tipo de situaciones. Es que es raro, sí, o sea, sí, porque, o sea, es raro que vos No es que tengas... tiene que, no es que tiene que haber un identificador que siempre se diferencie de los demás. Claro, sí, acá lo que dice es... claro, pero dice la segunda propiedad supone la obligación de un identificador que permita distinguir los distintos ejemplares. Lo que tampoco es universalmente aceptado, o sea, ¿cómo hacemos cuando existen ejemplares iguales? O sea, yo tengo... O digamos, si la entidad no tiene forma de identificarse o le forzás a que tenga un identificador, o si realmente ya tiene el identificador y habla de dos ejemplares que con el mismo identificador que se dropee, digamos, como que no se acepte dos ejemplares iguales. Eh, Después dice la tercera propiedad es relativa, exactamente las mismas. Bueno, esto es muy filosófico. Capaz que no hay que no hay que detenerse mucho en esto, porque dice eh, nada, que cómo uno garantiza que dos ejemplares tengan las mismas propiedades. O sea, en mi punto de vista es que tengan los mismos atributos, o sea, pero se supone que si son ejemplares tienen la misma característica, no sé. Es media rara el cosa. Pero acá me mata la respuesta. Dice experiencia en el diseño, astucia en la definición de identificadores y otras destrezas. A esto capaz que me refería. O sea, a la hora de diseñar, asegurarnos que no pase eso. Claro, sí, capaz que va más orientado a eso también en esas consultas, sí. Sí, sí, sí. O sea, yo supongo que si uno crea una entidad o una entidad que no le podés encontrar un identificador principal, le forzás que tenga un código o un número de ID que las diferencie una con respecto a la otra. Imagínate que le das el alta a una y esa va a tener el código 1, por ejemplo. La otra va a tener el código 2 y así. Imagínate los autos sin patentar. Te doy un ejemplo. Ahora no se me ocurre un ejemplo de una entidad que no le puedas dar un ID, porque hoy en día creo que casi todas las entidades tienen un identificador. Los humanos un DNI, los autos patente y así con todo. Pero no dice que tiene que tener al menos un identificador principal siempre, siempre, siempre. Claro, Claro, sí, sí. Pero a lo que veo es lo siguiente. Si vos cuando estás haciendo la abstracción y tenés una entidad que no le podés encontrar un identificador principal, pero vos sabés que tiene que ser una entidad porque es Claro, claro. una clase, Para que cumpla con la ley de identidad, que sea... claro, con le las forzás, características de identidad. Claro, entendí. claro, le forzás que tenga una ID. A eso. Sí, un orden, algo así. Sí, 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 exactamente. Eh, bueno, atributos. Claro, acá vuelve a decir lo mismo, que tiene un dominio de definición, toda la bola, pero por lo menos en el DERE no es necesario definirlo. ¿Sí? Es como que no es trascendental en el DERE, de hecho no se ve reflejado en el diagrama de entidad de relación cuál es, o sea, qué característica tiene que cumplir eso, digamos. Bueno, los atributos tienen bueno, la línea sería la presencia, el tipo de flecha sería la cardinalidad y el circulito del rol, digamos. Que bueno, que acá, digamos, que esto es lo más interesante, que me gusta hacer siempre analogía con objetos, que en objetos también puede pasar lo mismo. Cuando uno crea, por ejemplo, en algoritmos 1 y 2, capaz cuando creaban clases, digamos, capaz que le decían de crear como 3 o 4 constructores, en donde, no sé, capaz que al primero le pasaban 3 parámetros, a uno le pasabas 2 y a uno le pasabas uno solo, por ejemplo.
Entonces vos te das cuenta que capaz que si había un constructor con un solo parámetro, que no sé, que por ejemplo si era una persona y le pasabas el DNI, vos sabías que la persona estaba obligada a tener un, no sé, un DNI y un nombre y apellido, por así decir. Entonces, en este caso lo mismo. Es como que puede haber instancias o objetos que pueden no tener uno de los atributos. Que en general, bueno, si una persona puede ser, no sé, un email o un teléfono. Que en el DERE, bueno, lo marcan así, digamos, con la línea punteada, por así decir, que es el atributo opcional. Claro, que puede estar o pero puede no estar. Claro, Que puede es no estar, obligatorio. exactamente, sí, 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 o sea, va por ahí. Después, la cardinalidad, bueno, la cardinalidad, esto también... La cardinalidad se puede pensar como que en realidad te viene una lista en ese atributo, puede una lista de datos del mismo tipo. O sea, si no tiene flecha, por así decir, si es el univaluado este, sabes que es único, digamos, como que va a ir una única cosa sí o sí. Pero después, bueno, puede estar el multivaluado, que, que bueno, sí, que en este caso pueden ser teléfonos, que puedes tener bastantes, o... Sí, o mail también, puedes tener varios mails de Bien, contacto. listo. Ahí entendí. Sí, igual hay que tener mucho cuidado con un par de cosas. Por ejemplo, después ya cuando veamos eso lo de relación, hay que tener un poco de cuidado de no hacer un abuso con este multivaluado. Y por ejemplo, no sé, si uno tiene profesor, no tener, imagínate que hay que el contexto te dice que el profesor tiene una cierta cantidad de alumnos y todo eso, tal vez sería un error que el profesor tenga un atributo alumnos y poner una lista de alumnos. En realidad eso sería un error o una mala abstracción, por así decir, y en realidad lo que habría que hacer ahí es tener una entidad que sería alumno y una relación de tiene. Entonces un alumno tiene profesor y un profesor tiene alumno. Y después cuando uno ve, bueno, cuál sería, digamos, la cardinalidad de la relación y todo eso, bueno, pero eso ya para la segunda filmina, para esto todavía no importa. Pero no hay que Eso porque hacer... tenés las dos entidades, ¿no? Porque tenés la entidad alumno, tenés la entidad profesor y que la relación sea bidireccional, que no sea para un solo lado. Claro, Porque si igualmente no, no, relacionás pero profesor con alumno. no, igual cuidado con esto. Las relaciones siempre son bidireccionales, por lo que tengo entendido. Pero vos decís en el caso ese del profesor y el alumno no hacerlo como un atributo, sino tenerlo como relación. Sí, si digamos, si el contexto, hablando de un contexto que lo dé de esa forma, sí, puede haber un contexto en donde realmente eh, nada, literalmente tengas que tenerlo como un atributo multivaluado, pero en realidad es cuando vos tenés más de una cosa de tu característica, en este caso, no sé, un teléfono, Claro. sí. Después el rol, bueno, el rol, claro, si sos principal, descriptor o alternativo, que bueno, que el alternativo en sí, eh, la gran diferencia que tiene con el identificador, el de arriba, es que en sí, digamos, ¿cómo es? Claro, Eh, que es como que sería otra forma de identificar, pero el que realmente importa, el principal, bueno, es, valga la redundancia, el identificador principal, digamos. Ese es Claro, el el que... alternativo sería, por ejemplo, el número de documento de una persona y el principal, el nombre de la persona, ¿no? el principal Creo sería, que por al ejemplo... revés. No, tampoco, porque ahí estás, o sea, cuidado porque ahí estás limitando que dos personas no se llamen igual. Pero me parece que sería solamente el principal el número de documento porque el número de documento es único para cada persona. Claro, O sea, sí, no haría falta meter un el ejemplo, secundario en ese caso. claro, el mejor ejemplo es alumno, que el principal sería el LU y el alternativo sería el DNI.
Ah, bien, bien, perfecto. Porque a nivel de alumno, digamos, a nivel de abstracción de alumno, ¿qué es más importante? El LU más que el DNI. Claro, el alumno. Sí. Aunque es Pero hace verdad, falta meter el secundario en el alumno, y siendo capaz el que el LU DNI, único. claro, pasa que el DNI, o sea, ahí está sí, ahí está el chiste. Que si vos, en realidad el alternativo, es como que estás forzado a hacer un identificador. O sea, es posta que realmente vos podés tener un solo identificador principal. Que vos decís, bueno, en un alumno es el LU. Pero después decís, bueno, ¿qué características tiene un alumno? DNI. Ah, pero el DNI también se diferencia de los demás. Entonces va como alternativo. Fíjate la descripción de alternativo, Juan. Dice que pueden oír también. Ah, claro, esa era como mi duda de que podía no estar directamente por el contexto. Fíjate, dice, sí, su presencia es obligatoria. Sí, es obligatorio. Está bien, listo. Claro, igual ahí cuidado con una cosa, porque, o sea, si vos al DNI lo pones como descriptor, estás dando la posibilidad de que, a ver, sí, estás dando la posibilidad, por ejemplo, de que, por ejemplo, no sé, dos personas tengan un LU distinto, pero el mismo DNI. Claro. Entonces, o sea, digamos, sí o sí, si justo vos ves, o sea, vos decís, bueno, yo ya identifiqué el identificador principal, digamos. Entonces yo empiezo a agarrar las características. Y yo veo que alguna de las características es, digamos, se identifica de las demás, que no puede haber dos de esas exactamente igual, ahí lo pones como alternativo. En este caso el DNI. Perfecto. Pero no es muy común que se usen los alternativos. Creo que el ejemplo principal es el del alumno. Después no hay tantos ejemplos así. O sea, no sé. O sea, puede haber más ejemplos. Ahora no se me ocurre ninguno, pero no es tampoco tan usado el alternativo, digamos. Bueno, bueno, después está el compuesto, que el compuesto... Bueno, el compuesto creo que es medio opcional. O sea, eso creo que se puede discutir mucho porque, digamos, el compuesto es cuando vos decís, bueno, un atributo tiene más de un atributo. O sea, es como una característica que se puede refinar más, por así decir. Eh, También puede ser por un tema de organización y aparte a nivel código después vos podrías, por ejemplo, guardarlo todo en una estructura, ¿no? Cuando trabajamos en algoritmos, poner la dirección de la casa, si lo querés diferenciar en un registro, lo armabas como si fuera una caja completa y después internamente lo subdividías en las tres cosas, como hace ahí. Porque como sí, bien vos decías, no hace falta que lo hagas, pero capaz por un tema de prolijidad. claro, sí, sí, puede ser, eso sí, eso puede ser también más a nivel de coso, ¿cómo es? Sí, a nivel de código del lenguaje de datos, porque en realidad uno tranquilamente podría tener la dirección y cuando uno programa la base de datos sabe que tiene que tener un formato de tal estilo, pero también una de las cosas que se me ocurre es que si uno piensa en una dirección es como que tenés que poner un formato, no sé, si es que es calle, número, piso y departamento, es como decir, bueno, no sé, caracteres, como si fuera una fecha, pero tenés que ponerlo más engorroso. Hasta 20 caracteres, hasta 5 números, un solo número y otro número solo. O sea, creo que sería muy complicado. Entonces lo que hacen con el compuesto es como subdividirlo, digamos. Es como, de nuevo, es como que lo refinan. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, y todo esto se puede combinar, o sea, tranquilamente, acá yo justo le doy el ejemplo, que una dirección puede tener calle, número, piso y departamento, pero por ejemplo, el número, el piso y el departamento pueden ser opcionales. Tranquilamente puede haber un domicilio sin número, que son raros, pero puede haber sin número. O sea, esto se combina con todo, esto es lo potente, digamos, del tema. Tranquilamente acá podría haber una línea punteada, por así decir. Otra cosa interesante, que bueno, esto es algo que se me ocurre a mí, es que los opcionales vayan al final.
cuando uno lista los atributos de una entidad, ponerlos opcionales al final. Eso capaz que es por una cuestión de prolijidad, como para entender que pueden ir o no ir tranquilamente. Bueno, y acá esto es lo más, la mayor duda que tengo, digamos, del concepto de atributos, que es el origen. Bueno, el nativo son los normales, digamos, que son, por así decir, intrínsecos de la misma persona, digamos. Pero, por ejemplo, el derivado es si su valor se obtiene mediante cálculo de algoritmo a partir de otros atributos, por ejemplo, la edad. Bueno, acá con esto estoy con una duda porque yo la verdad no sé si este atributo da a entender que en realidad la edad no se tiene que poner y realmente se calcula a través de otros atributos, o si realmente va y hay que hacer alguna aclaración. A mí eso me genera la duda. No sé si alguno eso lo leyó en algún lado o lo entendió. Para mí, la edad no la pones porque sería medio el pedo, porque vos, si pones la fecha de nacimiento, ya la podés calcular. No haría falta que metas otro atributo más que sea la edad. Onda, sería como agregar un atributo de más que no tendría que estar ahí, capaz. Bien. Perfecto. Sí, Y el derivado también podría ser la dirección, porque la dirección se calcula a partir del piso y el departamento y todo lo demás. ¿Cómo? O sea, que la dirección se calcula a través del piso del departamento. Viste que la dirección es un atributo compuesto que tiene el número, tiene la planta baja, lo que sea, y tiene lo que sea, los datos que tiene adentro. Entonces, ¿eso haría que la dirección sea un atributo compuesto? Digo, derivado. Puede ser que no, porque la diferencia es que ahí la dirección es un conjunto de atributos. Y Claro. en este caso es otro atributo que se calcula a partir de otro, sería. Vos no pondrías edad adentro de fecha de nacimiento y lo pondrías compuesto. Son dos distintos, a eso se refiere ahora. El compuesto son elementos que tienen relación entre sí. Claro, pero si vos poner que querés devolver la dirección, vos utilizás los datos de tus compuestos. Y eso vos lo haces con un algoritmo, vos tenés que ir devolviendo los datos de cada uno. Ah, vos decís que en vez de... Claro, vos decís que en vez de... No me salvará. Que en vez de tener un atributo dirección tengas piso, departamento, calle, número. ¿A eso te referís o...? Yo digo, porque acá tira la definición de... Ahí te digo, dame un segundo. Claro, pero vos estás comparando eso de que la edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento, que en Claro, realidad la edad es otro atributo, o sea, es un atributo independiente, pero que se calcula a partir de otro. En cambio, dirección en sí no es, o sea, no es un atributo en sí, sino un conjunto de atributos. Yo claro, lo entiendo es así, un creo. atributo compuesto, o sea, dirección es un atributo compuesto porque tiene los atributitos chiquitos abajo que están anidados a ese. Pero yo lo que quiero preguntar es que si el atributo dirección, que es compuesto de número, planta baja, lo que sea, a su vez también es un atributo derivado, de que se calcula por algoritmo. Porque vos, si querés devolver la dirección, se calcula a partir de los miembros del atributo compuesto. Eso es lo que estoy diciendo yo. Ah, claro, bueno, entonces lo que estás dando a entender es que no tengas un atributo compuesto y directamente, o sea, que no tengas un atributo dirección y que tengas 3 o 4 atributos, que sea, como te digo, calle, número y el resto de las características que tenga. No, o sea, no es cuestionando cómo está hecho, sino que preguntando si dirección en sí es un atributo derivado. Ah, no, claro, en Si ese el caso... origen no es nativo. ¿Cómo? Puedo decir que si el origen no es nativo, sería derivado. Claro, en realidad De lo que es... vuelta a eso- ruta, por favor, porque... Claro, o sea, no, en realidad dirección no es derivado porque en realidad la diferencia que hay con eso, que justo dijo uno de los chicos, que en realidad la dirección es un atributo compuesto porque vos la dirección la das a través de otros, pero no es que haces un cálculo, sino es como si fuera una especie de get de cada uno, ¿sí? Y es una forma de reorganizarlo. En cambio la edad... Entonces sería derivado si el otro dato con el que se calcula no está explícito, sería. Imagínate vos calculás la edad. imagínate que de alguna forma la dirección de una casa
por así decirte, imagínate que la dirección de tu casa se calcule con tu DNI. Por así decirte, un ejemplo, no sé, medio raro, pero eso sería derivado. Que no sé, que sacando las dos primeras, qué sé yo, un ejemplo boludo, sacando las dos primeras Yo cifras sé del que DNI. no es directo, que necesitas una operación matemática o lo que sea para poder calcularlo. Claro, es No como que la solamente dirección, sí, es algo, la dirección es algo, digamos, es intrínseco por sí mismo, o sea, la dirección es por sí misma, ¿sí? Que la Claro, dirección está yo compuesta. como lo veo es que, por ejemplo, en la edad, una vez que se hace el cálculo ya pasa a ser un atributo independiente. O sea, una vez que vos ya obtenés el dato, ya es independiente. En cambio, dirección nunca pasa a ser independiente porque siempre es como que está dependiendo de otro conjunto de atributos. nunca vendría a ser almacenado, que decir vos. Claro, Como exacto. que queda en el aire, por decirlo así. Como que vos usas como una cosa para devolver, no es que lo guardás en algún lugar ni nada. Exacto, es como que si vos querés devolver la dirección, devolvés el conjunto de todos los otros atributos. Claro, yo la pregunta era más que nada porque si para vos unir los tres atributos que están abajo de dirección se considera como un algoritmo o hace una cuenta o lo que sea, ¿entendés? Claro, claro. Era más que nada la que venía la pregunta. Yo no Pero estoy, no, no supongo que estoy no. seguro. Yo creo que no, pero no estoy seguro. No tendría mucho sentido porque No si no leí todos los tampoco. compuestos serían derivados. Claro, sí, sí. Claro. Pero bueno, a nivel de DERE creo que eso no se, digamos, medio como que no se llega a mostrar el derivado. O sea, a mí lo que se me ocurre es que si uno le dan un problema, los derivados sabes que directamente no los pones y punto. O sea, o lo que se puede poner, capaz que puedes hacer al revés, digamos. Capaz que te pueden llegar a decir, bueno, una persona tiene la edad y toda la bola, digamos. Entonces ahí es donde vos ves el contexto y decís, no, yo la edad no tengo que poner en realidad a la persona, yo tengo que poner la fecha de nacimiento. Como para Eh, resumir y compactarlo, decís vos. claro, o sea, imagínate que te dicen, bueno, tenés una, no sé, en una clase vos querés mostrar el sistema de alumnos que cursan tal materia. Entonces decís, bueno, de un alumno registras el LU, el DNI, el nombre y apellido, su edad y la carrera que tiene. Pero en realidad ahí es donde uno abstrae y dice, claro, pero la edad en realidad es un atributo derivado. Yo no quiero registrar la edad, yo en realidad lo que en realidad quiero registrar es la fecha de nacimiento. Y creo que la fecha actual tampoco hay que ponerlo como atributo porque uno asume que eso va cambiando. Es como que en realidad la fecha actual ya está dentro del mismo sistema de base de datos y es como que ya la puedes calcular y haciendo un algoritmo con la fecha de nacimiento obtenés la edad. Sí, sí, es algo que está a disposición del sistema. Claro, exacto, exactamente. Claro, yo como lo veo es como que no tenés que agregar información redundante, digamos, información de más, ¿me entendés? Digamos, solamente lo principal, digamos, y de ahí en más te manejas, digamos, a partir de algoritmos. Mm. Claro, claro, entendido. Y una pregunta. Si, por ejemplo, entonces si tengo un atributo que es un conjunto de otros atributos, los atributos que tiene dentro no pueden ser, o sea, no puede ser la edad, por ejemplo. No tiene que ser nativo, sí o sí. Todos los que están... No, es que en realidad, por lo que estuvimos viendo, nunca vas a tener en el DERE atributos derivados. Estaría mal diseñado, digamos. Claro, claro. Sí. Porque si no, no es derivado. Claro, exacto. Son todos Exacto. nativos los que están en el DERE. Sí. O sea, en el modelo de datos. Ujú. Bueno, el esquema creo que se llama. Vamos a decirlo bien porque... Sí, sí. O el MER. Claro. No, a lo que voy es que capaz que era lo que yo comentaba, que capaz que también lo que sirve de esto es que tal vez en ese contexto que yo había dicho, capaz no te dicen que tenés que registrar la fecha de nacimiento, capaz te dicen de registrar la edad, pero ahí te están obligando, o sea, el modelo de entidad-relación te está obligando a no guardar la edad y, mejor dicho, guardar la fecha de nacimiento, aunque el contexto no te lo diga, porque necesitas la fecha de nacimiento para registrar la edad. Claro. ¿Sí? Por ahí va un poco la cosa.
A ver. Bueno, acá es como que contesta un poco las propiedades de las entidades, pero esto ya más o menos lo estuvimos charlando, así que mucho esto no hay para dar vuelta. Bueno, a ver acá esto los escucho a ustedes las preguntas que hace la filmina. O sea, las preguntas en rojo, decís vos, Claro, David. sí, sí. O sea, que pregunta si el obligatorio puede ser multievaluado. O sea, si la libreta universitaria puede ser multievaluado. No para el ejemplo este, sino para en general, para cualquier entidad, digamos. ¿Tiene sentido que un atributo sea multivaluado, opcional? O sea, eso es lo que pregunto. Y debe existir algún contexto en el cual se debe llegar a poder, pero calculo que no. O sea, generalmente no se debería usar un multivaluado para un atributo principal. Es que no, en realidad no tiene sentido, porque, o sea, Sería muy rebuscado que llegue a usar eso. es que, es que no, en realidad vos necesitas un dato, o sea, digamos, una especie de dato único que no se repita, digamos. O sea, uno lo puede pensar como decir, bueno, yo puse 15 datos de este y sé que nunca va a ser igual que otros 10 de otro. Además, también estás diciendo, por ejemplo, que como es multivaluado, vos la cantidad de datos que le podés poner a ese tributo es infinito. O sea, puede ser que una instancia de alumno, imagínate que no sé, o de cualquier entidad tenga 3 datos como multivaluado y otro tenga 5. Y no tiene sentido, digamos. No sé, no se me ocurre. O sea, no tiene sentido, de hecho. Creo Para que mí igual lo encara por el contexto del problema, o sea, como que si es específicamente ese dato multivaluado que es la libreta universitaria, puede ser multivaluado. No como así tan general de que si un atributo principal puede ser multivaluado. Me parece que justo habla de eso. Para el ejemplo imposible, porque para el ejemplo, mira, para el ejemplo ya fíjate que no, porque no tenía la flecha. Y segundo, si vos lo querés ver acá, imposible que un alumno tenga más de una libreta universitaria, digamos a nivel Claro. de... Porque vos pensalo como un alumno de una facultad, no de una universidad. Claro, claro, pero me parece que la encara por ese lado la pregunta. O sea, como metiéndose en el contexto del problema. Que sí, lo que decís vos, o sea, no podés tener 2 libretas universitarias. Mm. Es que no, es que si no... A mi gusto, mira, yo pienso que en realidad si uno está pensando un identificador principal como multivaluado, o lo está pensando mal, o literalmente ese identificador principal no es un identificador principal y es otro más, es un descriptor. No sé, imagínate que uno al principio dice, ya sé, el identificador principal de una persona va a ser los mails. Y decir, ah, bueno, pero puedo tener más de un mail. Entonces no sé si va a ser tan identificador principal. Fíjate que en realidad el mail, si vos lo pensás como alumno, es medio raro pensar de que, no sé, de que dos alumnos compartan un mail. Podría pasar, pero es medio raro. Pero fíjate que mails acá no es un identificador principal, ni siquiera es un alternativo. Es simplemente un multivaluado. O sea, yo no conozco casos, en este caso mails, que dos personas compartan... O sea, qué sé yo, podría pasar, pero no conozco dos personas que compartan el mismo mail para... No sé. A menos que sea una empresa, pero... Pero qué sé yo, no se me ocurre. O sea, que pueda ser una forma de diferenciar a dos personas. Si puedes tener más de un mail, digamos. O sea, perdón. Digamos, el mail puede diferenciar a una persona de la otra, digamos, porque en general todos tienen un mail distinto,
Pero como vos podés tener más de un mail, fíjate que ni siquiera está como identificador alternativo. Y bueno, el opcional... ¿Cómo? Compuesto podría ser. Sí, compuesto sí, es raro también, pero sí, puede ser tranquilamente, sí. Sí, sí. No se me ocurre un ejemplo, pero eso tranquilamente puede ser, porque capaz que justo la identificación está compuesto de características que se pueden refinar más. Y bueno, eh, en un caso utópico que en cada casa, en cada dirección viva una única persona, puede ser un identificador alternativo. Sí, o entidad a casa. Claro, sí, una entidad casa, sí. Sí. Sí, o un producto del supermercado que tiene el número de serie de producto y tiene el número de empaquetado de, qué sé yo, del supermercado que lo vende. O sea, son dos atributos obligatorios, dos atributos identificadores, y es lo haces como compuesto. Claro, pero ¿cómo lo subís eso? O sea, ¿cómo lo llamarías a ese atributo para que tenga el código de producto y el... ¿Cómo habías dicho vos? Ponele, vos tenés un atributo que se llama identificación o identificador, no sé, el cual es compuesto y tiene el número de serie de cuando se fabricó, y ponele que el supermercado le mete un sello de la fecha que llegó al... O sea, un número identificador Sí. del propio supermercado, o sea, tiene dos números. Sí. Bueno, eso te digo la verdad, es re interesante porque creo que ahí sí hay dos formas de diseñarlo. O podés forzar a que se llame identificador y que sea compuesto, que tenga dos, digamos, no me sale, dos atributos, o directamente elegís cuál de los dos pensás que es el principal y al otro lo llamás como, Claro. eh, como alternativo. Exacto. Es más, Claro, creo que es mejor la segunda porque es como que estás forzando a que la característica se llama identificador y en realidad ese claro, producto no tiene entiendo eso. ninguna característica se llama identificador, ¿sí? Pero sí, me parece que el mejor ejemplo es el de la casa, que capaz que lo podés identificar como dirección y sí, la dirección tiene sus cosas. Claro. Después opcional seguro que no. ¿Cómo? Que esa que dice podría ser un atributo opcional, esa seguro que no. No, esa no. No, es imposible. Y el multivaluado, bueno, queda la duda. Es raro, pero No, y, o sea, habría que ver el contexto, pero... O sea, puede haber casos, pero muy raros. O sea, yo lo pienso a nivel de email. Puede haber casos muy raros de que haya, no sé, en este caso, dos alumnos que compartan un mail. Que de hecho a nivel de este sistema de la universidad es imposible que eso pase. O sea, no sé, tendría que ser un contexto rarísimo en donde, por ejemplo, dos personas compartan el mismo mail. Entonces acá se muestra bien el ejemplo de que un identificador principal no puede ser multivaluado. Porque si no, bueno, si no esto estaría como alternativo acá. Bueno, bueno, acá da consejos para la parte uno. Antes de terminar, no sé si alguno de ustedes quería explicar algo de la segunda parte o querían dejar hasta acá, no sé qué les parecía. Yo la segunda parte la vi, pero no sé cuánto acá vieron la segunda parte. Yo no la leí la segunda parte. No sé Yo tampoco, no la vi. Yo muy por arriba. Entonces, Entonces, capaz lo dejamos para después, para así sí, no charlamos todo. lo dejamos para después. Sí. Lo que les quería decir una cosita que, bueno, que eso no sé si lo llega a decir las lecturas obligatorias, es que las lecturas obligatorias como que en realidad vuelve a decir lo mismo que las primeras dos filminas, pero
habla con un poco concepto también también hablando de base de datos, o sea, son bastante interesantes. Capaz que terminan de cerrar algunos conceptos. Aparte conecta las ideas, como la femina no hace mucho eso de andar conectando las ideas a lo que está diciendo, como que tira conceptos hacia aislados y nada, no le da todo el marco teórico que tiene la lectura obligatoria. Claro, sí. Después algo de lo que, bueno, que eso ya capaz que más para la segunda parte, pero había algo interesante, justo de un ejercicio de un práctico. A veces los enunciados dan una cierta información que es imposible mostrarlo en el modelo del DERE. Por ejemplo, había un ejercicio que era de un cine en donde, bueno, había una película, una sesión, una sala. Y bueno, hay algo que se llama regla del negocio, que en realidad la regla del negocio es como que hace excepciones. O sea, la regla del negocio, el rol que viene a cumplir es de alguna forma evitar que algunos ejemplares sean de tal manera. O sea, puede ser que, quitando lo que sea el dominio, imagínate que todos los datos que se metieron dentro del ejemplar, digamos, son correctos, que se tienen que escribir con letras, con números, que realmente, sin ver el contexto, o sea, viéndolo solo como una entidad, sin ver el contexto del problema, los datos están correctos. Pero por ejemplo había un caso de un cine, el del caso de un cine, que hablaba, ¿cómo es? Sí, que una película tenía una fecha de alta y una fecha de baja. O sea, cuando se estrenaba la película y cuando la película se daba de baja. Entonces, claro, había... Ahora no me acuerdo dónde está. Claro, sí. Lo que puede llegar a pasar es que a vos te venga, no sé, la fecha actual, esto que sea 1 de abril, y vos en la base de datos ya tenías un ejemplar de una película, digamos, que no sé, que se estrenó el 5 de marzo y terminó el 28 de marzo, por así decir. Entonces había una relación entre una película y sala, es que la película se podía proyectar en una sala. Entonces vos en el DERE no podés aclarar que en realidad la película se va a proyectar en una sala si la fecha de baja no coincide, digamos, con no se pasó, o sea que ya realmente la película no se siga emitiendo. Si uno ve el DERE, tranquilamente puede haber un ejemplar en donde literalmente se esté proyectando en una sala una película que en realidad se suponía que ya estaba dada de baja. Entonces hay algunos detallecitos que lo que hacen la regla del negocio es aclarar, ojo, que hay algunos ejemplares que se tienen que no se tienen que tomar en cuenta porque el contexto no permite eso. Por ejemplo, proyectar una película cuando tiene una fecha baja confirmada, digamos, que ya no se está dando más. Pero eso no es una restricción de las que enumera ahí en la filmina, una semántica. ¿Cómo decís? ¿En qué parte, por nada? En la filmina 18 habla de las restricciones inherentes, que son las del modelo, que esas no son, y otras que te digo el nombre. Restricciones, para ver. Y las restricciones de integridad semántica, o sea, que tienen que ver con el contexto. O sea, por ejemplo, ¿no? Vos cuando querés agregar la película, que supuestamente ya no podés agregarla por la restricción de la fecha de que termina de ser emitida, directamente creo que ya en más alto nivel ya no podés entrar ahí porque es una restricción de que vos cuando querés agregarla ya la fecha por decirte, no la fecha claro, del sistema, sí, eso, con ya, eso claro,
eso ya son lo que son la, ¿cómo es? Las RIR y bueno, estas restricciones. Eh, claro, pero sí, es verdad. Pero lo que voy es que vos a la hora de, ¿cómo es? Claro, son las inherentes del modelo. La que decís vos puede ser perdona, vos decías las primera o la segunda. Las semánticas, porque la del modelo, las inherentes del modelo son restricciones de lo que puede llegar a mostrar el modelo por las limitaciones del mismo. Decía Claro, la sí, lectura. sí, sí. Claro, bueno. O sea, a lo que voy con eso es que esas ciertos, o sea, es como que las reglas del negocio se meten más en las instancias más que en las entidades. Es como no puedes permitir que ciertas instancias del modelo se den porque realmente no cuerda, digamos. Como el caso del cine, esto de que haya una película que se esté proyectando y que realmente, bueno, ya se haya terminado de emitir, digamos. Que eso lo que se hace, se tiene que aclarar. Vos no podés dejar el modelo así tal como está. Que creo, si no me equivoco, que en una base, bueno, creo no, en una base de datos eso se programa y esas aclaraciones se hacen. Que bueno, no sé cómo se llamará eso en base de datos, pero como en los modelos no lo podés mostrar, se pone una especie de regla del negocio en donde aclara ciertas cuestiones, digamos. Pero que está que es una definición aparte de lo que es el universo del discurso, digamos. Porque uno lo que hace en el universo del discurso es poner una especie de tips para modelar. Una vez que modelás, te empezás a dar cuenta que hay algunas cositas que no las podés agregar al modelo. Entonces ahí es donde entra en juego la regla del negocio. Pero bueno, eso creo que la cátedra no va a explicar bien. Creo que eso, algunos detallecitos va a haber que esperar bien hasta que, no sé, espero que sean virtuales las clases y no que nos den la filmina, porque si no es lo mismo. Creo que nos den la filmina nomás. ¿Cómo? ¿Puedo decir que nos van a dar la filmina y que nos arreglemos? No creo. Va a ser tipo, no sé, como la que estaba dando Curti, ¿viste? Claro, sí, sí, las vi, las clases estaban buenas. Sí, o metodologías que arman. Perdón, Nicho, habla. No, ¿sabes qué pasa? Que debe ser mucho, como muchas de las cátedras que, además de darte las filminas, te agregan un montón de cosas mientras hablan. Pero que no tenemos eso ahora porque F. Claro, sí, capaz que sí. Entonces, nos estamos perdiendo un montón de información y por ahí nos darían ellos en clase. Sí, sí, sin duda. No hay una especificación en la que ellos se basen, porque viste que habla de que cuando vos armás el modelo, lo armás con una especie de norma de que dicen ellos para si todos estamos en un acuerdo parecido. Sí. Ese, capaz que habría que ver de dónde sacan esa especificación, donde la explican y de ahí lo podemos manejar. Claro, esto decís vos. Esto de acá. Sí, no sé qué cosa. Claro, que en realidad el grado de detalle lo pone 1, pero estaría bueno que uno aclare cuál es su grado de detalle, que en realidad es el universo del discurso. Vos ahí das tu grado de detalle. ¿Qué significa eso? Que a mí me pueden dar una especificación igual que la tuya y nuestro modelo va a ser completamente distinto, pero si nuestro universo de discurso, que va a ser distinto, sin dudas, o sea, si el modelo responde al universo del discurso que arma uno, es correcto. Imagínate, bueno, que no sé, a mí me pinta de un alumno poner, no sé, la dirección, y vos no solo pones la dirección, sino pones, no sé, algo más, pero pones con muy lujo de detalle. Si un universo de discurso das una justificación de por qué lo pones, o aclarando que realmente es necesario poner ese atributo, bienvenido sea. Claro. Pero bueno, viste acá lo que dice, que si las contracta con la cátedra, anótelas, no se las olvide, porque pertenecen a la definición de su problema.
O sea, si bien hay una especificación real que prácticamente todos tienen que cumplir a la hora de armar el modelo, bueno, de acuerdo a cómo armen el universo del discurso, los modelos pueden variar. De hecho, el TP especial, creo que la especificación es la misma para todos. Y, y no sé si todos tienen el mismo DERE. El mismo criterio. Claro, sí, sí, sí. Exacto. Pero bueno, creo que por ahora nada más. O sea, más que nada era agarrar estos primeros conceptos. Eh, Como es, yo después les paso una foto de que justo hay una especie de práctico cero en donde dan 4 o 5 problemas y hay que identificar solamente las entidades y atributos y bueno, identificar el medio por arriba el universo del discurso. Si quieren se las paso, como les parezca. Dale, joya. Como después. Sí, dale, porque también lo sacaron de la página, ahora que estoy mirando. Claro, sí, que de la página borraron todo. Sí, sí. Así que bueno, nada, supongo que ya